Iván Ledesma empujó a su esposa a la lluvia delante de 15 invitados, mientras su amante sostenía el anillo que Elena acababa de quitarse del dedo. La maleta cayó detrás de ella, abierta, con la ropa mojándose sobre los escalones de mármol. Teresa, su suegra, le lanzó un paraguas roto y dijo sin bajar la voz: «Toma, al menos tendrás algo que sea tuyo». Nadie se movió. Nadie pidió que pararan. En el salón, la música seguía sonando baja, como si aquella humillación también formara parte de la cena. Elena Robles quedó de pie bajo el aguacero, con el vestido pegado al cuerpo y una marca roja en la muñeca donde Iván la había sujetado. Paula Serrano, la asesora financiera de su marido, observaba desde el porche, con una copa de vino en la mano. No parecía incómoda, parecía satisfecha. Si alguna vez te han hecho sentir que no valías nada en un lugar donde entregaste tu vida entera, quédate hasta el final. Suscríbete al canal, porque esta noche no terminó donde ellos creían. Y dime en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú si tu esposo te echara a la lluvia delante de su amante y de toda su familia? Elena no gritó, solo miró la puerta abierta, la luz cálida del vestíbulo y los rostros que la observaban desde dentro. Iván no parecía arrepentido. Teresa tampoco. Lo más extraño era que todos actuaban como si ya supieran exactamente qué hacer. Entonces Elena bajó la vista y vio 3 maletas junto a la columna de entrada. No estaban allí por casualidad. Tenían etiquetas escritas a mano, su ropa doblada con prisa y sus zapatos envueltos en bolsas de plástico. Alguien había preparado su salida antes de que ella supiera que esa noche iba a perder su casa. Con los dedos helados, abrió la maleta pequeña. Buscó su carpeta azul, la única donde guardaba las cartas de su madre, una llave antigua y una tarjeta sin nombre que llevaba 10 años escondida. No estaba. Elena revisó otra vez. Nada. Desde el porche, Teresa habló con una calma que dolía más que un grito. El hostal está pagado hasta el domingo. Después, arréglate como puedas. Paula sonrió apenas. Iván apartó la mirada. Y Elena entendió algo que le heló más que la lluvia. No la estaban echando de improviso. La habían preparado para desaparecer. Elena cerró la maleta pequeña con las manos temblando. No por el frío, sino por la certeza de que alguien había abierto sus cosas antes de echarla. La carpeta azul no estaba. Tampoco la llave antigua ni la tarjeta sin nombre que su madre le había entregado cuando cumplió 23 años, con una sola advertencia. No la uses mientras todavía creas que el amor puede protegerte. Durante años, Elena había intentado olvidar aquella frase. Le parecía dura, casi injusta. Cuando conoció a Iván Ledesma, quiso creer que su madre se había equivocado. Él no era como los hombres que compraban afecto con promesas. Al principio, Iván la escuchaba. Le preguntaba por los libros que leía, por las recetas que preparaba, por esa manera suya de quedarse callada antes de responder. Decía que esa calma era lo que más le gustaba de ella. Después de la boda, esa misma calma empezó a molestarle. La primera vez ocurrió en una cena con inversores franceses. Elena corrigió en voz baja una cifra que Iván había confundido durante una conversación sobre ocupación hotelera. Él sonrió ante los invitados, pero cuando subieron al dormitorio, le dijo que no volviera a hacerlo. «No necesito que parezca que mi esposa sabe más que yo», murmuró mientras se quitaba el reloj. Desde entonces, Elena aprendió a ayudar sin ser vista. Revisaba discursos antes de los eventos. Reorganizaba listas de invitados. Recordaba qué empresario prefería sentarse lejos de la prensa y qué viuda millonaria detestaba el cava dulce. Teresa aceptaba esos detalles como si nacieran del aire. Iván los usaba como si fueran talento propio. A cambio, Elena recibía sonrisas frías, vestidos elegidos por su suegra y una frase repetida en distintos tonos. «Debes entender el lugar que ocupas». Paula Serrano llegó al grupo Ledesma 3 años después, con un portátil plateado,
tacones silenciosos y una seguridad que no pedía permiso. Oficialmente era asesora financiera. En la práctica, se sentaba junto a Iván más tiempo del necesario, le susurraba cifras al oído y se reía de sus bromas antes de que fueran graciosas. Elena no necesitó pruebas para sentir el cambio. Iván empezó a ducharse al llegar a casa. Cambió la contraseña del móvil. Teresa dejó de corregir a Paula y empezó a presentarla como una mujer con visión. Una tarde, Elena encontró sobre el escritorio de Iván un informe con el sello de Ledesma Hotels y una nota escrita a mano. Si Elena pregunta, dile que es reforma interna. Ella hizo una foto sin saber muy bien por qué. Esa noche, mientras guardaba el móvil en el cajón, oyó a Teresa decir desde el pasillo: cuanto menos sepa, más fácil será sacarla cuando llegue el momento. Elena se quedó inmóvil, con la mano aún sobre el tirador. Entonces, no entendió de qué momento hablaban. Ahora, bajo la lluvia, empezaba a entenderlo demasiado bien. Elena caminó hasta el final de la entrada sin volver la vista atrás. El paraguas roto apenas la cubría. Una varilla doblada le rozaba la mejilla cada vez que el viento cambiaba. Pero ella siguió avanzando con la maleta en una mano y el móvil en la otra. Como si esas dos cosas fueran todo lo que le quedaba de una vida entera. La verja se cerró detrás de ella con un sonido seco. No fue un portazo, fue peor. Fue el sonido de una decisión tomada por otros y ejecutada sin remordimiento. A unos metros de la carretera, bajo la luz amarilla de una farola, Elena marcó el número que había memorizado 10 años antes. Solo sonó una vez. Elena, dijo una voz masculina, grave, tranquila. Ella cerró los ojos un segundo. Nadie de la casa Ledesma la había llamado por su nombre con tanta delicadeza en mucho tiempo. Gabriel respondió. Me han quitado la carpeta azul. Hubo un silencio breve al otro lado. No de sorpresa, sino de confirmación. ¿Y la tarjeta? También. Entonces ya saben que existe algo, dijo él. Elena sintió que la lluvia se volvía más fría. Miró hacia la casa iluminada a lo lejos. De pronto, la desaparición de aquella tarjeta dejó de parecer un robo pequeño. Era una advertencia. ¿Dónde estás?, preguntó Gabriel. En la carretera, frente a la finca. No te muevas. 15 minutos después, un coche negro se detuvo junto a ella. No llevaba ningún distintivo. La puerta trasera se abrió, y Gabriel Núñez bajó con un abrigo oscuro y un paraguas grande. Tenía 60 y tantos años, el pelo completamente blanco y una manera de mirar que no invadía. Pero tampoco dejaba escapar nada. No la abrazó. No hizo preguntas inútiles. Solo le puso el abrigo sobre los hombros y tomó la maleta rota. Tu madre temía este día, dijo. Elena lo miró. Mi madre murió creyendo que yo nunca necesitaría todo esto. No, respondió Gabriel con suavidad. Murió esperando que nunca confundieras amor con seguridad. Aquella frase la golpeó más que la lluvia. Elena subió al coche y por primera vez en horas sintió el calor en las manos. Gabriel se sentó frente a ella. Sobre sus rodillas llevaba una carpeta de cuero negro con el emblema de Robles Capital, grabado en plata. Antes de llevarte a un hotel, necesito enseñarte algo. El coche avanzó por las calles mojadas de Madrid hasta detenerse ante un edificio antiguo, discreto, sin rótulos visibles. Dentro, un ascensor privado los llevó al último piso. Las luces se encendieron solas al entrar. Había una mesa larga, 3 pantallas apagadas y una pared completa cubierta de archivos. Gabriel dejó la carpeta negra frente a Elena. Tu madre no te dejó una cuenta bancaria, dijo. Te dejó una estructura de control. Bancos, hoteles, deuda privada, fondos inmobiliarios. Todo protegido hasta que tú firmaras. Elena abrió la primera página. Vio su nombre completo, Elena Carmen Robles. Debajo, una cifra tan grande que tuvo que leerla 2 veces. Luego Gabriel deslizó otro informe. En la portada decía, Ledesma Hotels, riesgo de intervención. Elena levantó la mirada. ¿Por qué tienes esto? Gabriel no apartó los ojos.
porque la familia que acaba de echarte a la lluvia lleva años sobreviviendo con dinero que viene, indirectamente, de tu madre. Elena no tocó el informe de Ledesma Hotels de inmediato. Se quedó mirando la portada como si el papel pudiera moverse solo y confirmar lo que Gabriel acababa de decir. Afuera, Madrid seguía mojada por la lluvia. Dentro de aquella sala silenciosa, con las luces blancas reflejándose sobre la mesa, su vida empezaba a partirse en dos. Gabriel abrió una caja metálica que estaba guardada en un armario empotrado. Sacó varios documentos, un bolígrafo negro y una fotografía de Carmen Robles tomada años atrás, de pie frente al mismo edificio, con el pelo recogido y una mirada serena. Tu madre firmó aquí muchas decisiones importantes, dijo, pero dejó la más importante para ti. Elena tomó la fotografía con cuidado. Durante años había intentado recordar la voz de su madre sin que el dolor la interrumpiera. Esa noche, por primera vez, no la recordó como una ausencia, sino como alguien que había seguido protegiéndola desde lejos. Firmó a las 3:12 de la madrugada. No hubo aplausos, ni brindis, ni palabras grandilocuentes. Solo el sonido del bolígrafo sobre el papel y Gabriel colocando su firma como testigo. Cuando terminó, él cerró la carpeta y dijo: «Desde este momento, Elena Carmen Robles tiene control ejecutivo de Robles Capital». La frase no la hizo sentirse poderosa, la hizo sentirse responsable. A la mañana siguiente, Gabriel la llevó a una oficina privada en el barrio de Salamanca. Allí la esperaban 3 personas. Marta Cifuentes, especialista en rescatar cadenas hoteleras al borde del colapso, no perdió tiempo en cortesías. Abrió su portátil y señaló una gráfica llena de líneas rojas. Ledesma Hotels no está creciendo, dijo. Está sobreviviendo con deuda disfrazada de expansión. Alonso Vega, abogado de mirada cansada y voz precisa, colocó sobre la mesa varias copias de contratos. Había pagos a consultoras sin empleados, reformas facturadas 2 veces y préstamos garantizados con propiedades que ya estaban comprometidas. Esto no es desorden, dijo Alonso. Esto es una estructura. La tercera era Clara Benítez, asesora de comunicación y negociación. No llevó carpetas. Solo observó a Elena durante un largo minuto y, luego dijo: «Cuando alguien te humilla durante años, el cuerpo aprende a pedir permiso incluso para respirar. Antes de enfrentarte a ellos, vamos a quitarte ese hábito». Durante las semanas siguientes, Elena trabajó sin descanso. Por la mañana revisaba balances con Marta. Aprendió a distinguir un hotel rentable de uno maquillado para impresionar a bancos. Por la tarde, Alonso le explicaba cómo se ocultaban pérdidas a través de sociedades pequeñas, nombres repetidos y firmas de confianza. Por la noche, Clara la hacía caminar por salas vacías, detenerse antes de hablar y sostener una mirada sin disculparse. Elena no pensaba en vengarse, pensaba en entender. Un viernes, Alonso dejó un expediente gris sobre su escritorio. En la primera página aparecía una transferencia antigua, fechada 15 años atrás, desde una sociedad vinculada a Carmen Robles hacia Ledesma Hotels. Elena reconoció el apellido de Teresa en una firma lateral. Debajo había una nota manuscrita. Si la hija de Carmen aparece algún día, no debe tener acceso a estos archivos. Elena leyó la frase 2 veces, luego cerró el expediente despacio. Por primera vez desde aquella noche bajo la lluvia, comprendió que Teresa no la había despreciado por pobre, la había temido por heredera. 3 meses después, Elena entró en el Gran Hotel Miramar de Barcelona sin mirar al suelo ni una sola vez. Afuera, el mar estaba gris y pesado, como si también estuviera esperando que algo ocurriera. Dentro, el vestíbulo brillaba con lámparas doradas, copas finas y voces medidas. Era una subasta privada de hoteles históricos. Una de esas reuniones donde nadie parecía necesitar nada, aunque casi todos hubieran venido a pedir algo. Elena llevaba un traje color marfil, sencillo, sin joyas llamativas. Gabriel caminaba a su derecha.
Marta y Alonso iban unos pasos detrás, con carpetas delgadas y rostros tranquilos. No parecían un séquito, parecían una decisión. En la entrada, un joven con auricular revisó la lista de invitados. Nombre, por favor. Elena Robles. Robles Capital. El muchacho levantó la vista apenas un segundo más de lo normal. Luego enderezó la espalda. Bienvenida, señora Robles. La esperan en la sala principal. A Elena le sorprendió lo poco que dolió escuchar su propio apellido en voz alta. Durante años, lo había escondido, como si fuera una habitación cerrada de su vida. Ahora sonaba limpio, firme, inevitable. La sala principal estaba llena de empresarios, banqueros y herederos que sonreían con la prudencia de quienes calculan incluso al saludar. Al fondo, junto a una mesa con champán, Elena vio a Iván. Estaba más delgado. La chaqueta le quedaba perfecta, pero los ojos no. Tenía esa mirada de los hombres que todavía quieren parecer dueños del mundo mientras el suelo empieza a moverse bajo sus zapatos. A su lado estaba Paula, impecable, vestida de verde oscuro, con una mano apoyada en el brazo de él. Teresa permanecía cerca, hablando con un matrimonio de Valencia, aunque sus dedos apretaban demasiado el bolso. Iván fue el último en verla. Primero la miró como se mira a una desconocida importante. Después frunció ligeramente el ceño, intentando colocarla en alguna memoria social. Elena sostuvo su mirada sin prisa. No sonrió. No necesitaba hacerlo. Paula, en cambio, reaccionó antes. Sus ojos pasaron del rostro de Elena a Gabriel, luego a Marta, luego al distintivo discreto de Robles Capital. Elena vio el cálculo aparecer en su expresión. La asesora financiera entendía más rápido que el marido. El presentador de la subasta pidió silencio. Se abrió la puja. Por el Hotel Santa Aurelia, un edificio antiguo cerca del barrio gótico, que Ledesma Hotels necesitaba adquirir para presentar al banco como garantía de crecimiento. Elena ya conocía cada número. Sabía cuánto podían ofrecer, cuánto no tenían y cuánto fingían tener. Iván levantó la paleta primero. Su voz sonó segura. 27 millones. Un murmullo breve cruzó la sala. Elena esperó. Marta le había dicho que en negocios, a veces la pausa compra más que el dinero. Cuando el presentador miró hacia su lado, Elena levantó la paleta sin alterar la postura. 35 millones. Iván giró la cabeza. Esta vez la observó mejor. Paula se inclinó hacia él y le susurró algo. Teresa dejó de hablar a mitad de una frase. Elena bajó la paleta y tomó un sorbo de agua. No champán. Agua. Quería recordar cada segundo con claridad. La puja siguió apenas 6 minutos. Iván intentó subir 2 veces más, pero su abogado le tocó el codo con discreción. No podían. No allí. No delante de los bancos. El Hotel Santa Aurelia fue adjudicado a Robles Capital. Después del aplauso educado, Iván se acercó con esa sonrisa que Elena había visto tantas veces cuando él necesitaba gustar. Señora Robles, dijo, no creo que hayamos sido presentados. Elena le ofreció la mano. No oficialmente. Él la estrechó, no la reconoció, o no se permitió reconocerla. Ledesma Hotels estaría interesado en conversar con usted. Creo que podríamos encontrar una fórmula beneficiosa para ambas partes. Elena sostuvo su mano un segundo más de lo necesario. Estoy segura de que sí, señor Ledesma. A unos metros, Teresa dejó caer su copa. El cristal se rompió contra el suelo. Cuando Elena volvió la cabeza, vio el rostro pálido de su ex-suegra. Teresa no miraba el vestido, ni el apellido, ni el hotel perdido. Miraba el pequeño broche de plata que Elena llevaba en la solapa. El mismo símbolo que aparecía en los documentos antiguos de Carmen Robles. Elena no volvió a mirar a Teresa, después de que la copa se rompiera. No porque no le importara, sino porque había aprendido que algunas reacciones debían guardarse para después. En una sala como aquella, una mirada demasiado larga podía revelar más que una confesión. Iván, en cambio, parecía no haber visto nada.
Seguía concentrado en la oportunidad que creía tener delante. Había perdido el Hotel Santa Aurelia. Pero en su mente ya estaba buscando otro camino para convertir aquella derrota en una reunión privada. Así funcionaba él. Si una puerta se cerraba, intentaba convencer al dueño de la casa de que le debía una ventana. 2 días después, Ledesma Hotels solicitó formalmente una reunión con Robles Capital. La petición llegó por correo electrónico, firmada por Iván, copiada a Paula y redactada con ese tono elegante de las empresas que están más cerca del incendio de lo que quieren admitir. Gabriel imprimió el mensaje y lo dejó sobre la mesa de Elena. «Ha mordido el anzuelo», dijo. Elena leyó la última línea, donde Iván expresaba su deseo de explorar una posible alianza estratégica. No sonrió. «No es un pez», respondió. «Es mi marido». Gabriel la observó con cuidado. «Tu exmarido». Elena dobló el papel lentamente. «Todavía no en todos los documentos». La reunión se celebró el jueves por la mañana en una sala privada de Robles Capital, con paredes claras, una mesa de nogal y ninguna fotografía familiar. Elena había pedido un espacio neutro. No quería recuerdos. Quería precisión. Iván llegó con Paula, un abogado joven, y el director financiero de Ledesma Hotels. Llevaba un traje azul oscuro y esa sonrisa controlada que usaba cuando necesitaba parecer seguro. Paula entró detrás, impecable, aunque había algo tenso en su manera de sostener la carpeta contra el pecho. Elena ya estaba sentada cuando ellos entraron. No se levantó de inmediato. Dejó pasar un segundo, solo uno. Clara Benítez le había enseñado que un segundo bien colocado podía cambiar el peso de una habitación. «Señor Ledesma», dijo al fin, ofreciéndole la mano. Iván la estrechó con entusiasmo medido. «Señora Robles, gracias por recibirnos tan pronto. Me interesa entender los números detrás de su urgencia». La frase fue amable, pero no cómoda. Iván padeó. Paula bajó los ojos hacia sus papeles. Durante casi 2 horas, Iván presentó Ledesma Hotels como una marca familiar con tradición, presencia mediterránea y una cartera lista para expandirse. Habló de ocupación, de reformas, de oportunidades en ciudades secundarias. Su voz tenía ritmo. Sabía vender una historia. Elena escuchó sin interrumpir demasiado. Tomó notas breves. Preguntó por 3 hoteles concretos, 2 préstamos recientes y una sociedad llamada Costa Azul Gestión. Al mencionar ese nombre, Paula levantó la vista demasiado rápido. Alonso, sentado a la izquierda de Elena, no dijo nada. Solo marcó una línea en su cuaderno. Al terminar la presentación, Gabriel deslizó un documento de 4 páginas hacia el abogado de Iván. Antes de avanzar a una propuesta de financiación, Robles Capital requiere una declaración preliminar de transparencia, explicó. Es estándar en operaciones de este tamaño. El abogado la revisó deprisa. Iván miró a Paula, buscando confirmación. Ella tardó medio segundo en asentir. Medio segundo suficiente para que Elena supiera que no estaba tranquila. El documento solo confirma que toda la información entregada hasta ahora es completa y verificable, añadió Gabriel. Iván tomó el bolígrafo. Por supuesto, no tenemos nada que ocultar. Elena sostuvo la respiración, pero no dejó que se notara. La cláusula importante estaba en la 3ª página, redactada sin adornos. Al firmar, Ledesma Hotels autorizaba a Robles Capital a iniciar una auditoría integral sobre activos, deuda, sociedades vinculadas, contratos de consultoría y garantías cruzadas. También reconocía que cualquier omisión material permitiría la suspensión inmediata de acuerdos previos y la ejecución de derechos sobre deuda asociada. Iván no la leyó. Firmó en la última página con una confianza casi triste. Paula miró la firma como quien ve cerrarse una puerta por dentro. Elena recogió el documento, lo colocó en una carpeta gris y se puso de pie. Gracias, señor Ledesma. Revisaremos todo con el debido cuidado. Iván sonrió, aliviado.
Creo que esto puede cambiar nuestro futuro. Elena lo miró un instante. No al hombre que la había empujado a la lluvia, sino al hombre que acababa de entregarle la llave de toda su mentira. Sí, dijo con calma. Estoy segura de que lo cambiará. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Alonso abrió su cuaderno y señaló la línea marcada. Costa Azul Gestión, dijo. Acabo de confirmar que pertenece a Paula Serrano. Elena no respondió enseguida. Miró la firma de Iván, todavía fresca sobre el papel, y luego abrió la carpeta robada de su madre, que Gabriel había recuperado esa misma mañana. Dentro había una copia de la misma sociedad, fechada 15 años antes. La auditoría empezó un lunes a las 8 de la mañana. No hubo sirenas, ni periodistas en la puerta, ni empleados corriendo por los pasillos. Solo 3 correos formales enviados desde Robles Capital a Ledesma Hotels, solicitando acceso completo a libros contables, contratos de consultoría, garantías cruzadas y movimientos vinculados a sociedades externas. A las 8:17, Paula llamó a Iván. Elena no escuchó esa llamada, pero Alonso le mostró después el registro. Duró 42 segundos. Suficiente para que una persona entendiera que algo había salido mal y no tuviera tiempo de inventar una respuesta. A las 10, el director financiero de Ledesma envió los primeros archivos. A las 11:30, Marta ya tenía una pared entera cubierta de hojas impresas. Usaba rotuladores de colores para unir nombres, fechas y cantidades. Elena permanecía de pie a su lado, con una taza de café que se enfrió sin que la tocara. Esto no es una empresa familiar mal gestionada, dijo Marta. Esto es una casa sostenida, con muebles prestados y paredes pintadas por encima del moho. El primer hallazgo fue simple. 3 hoteles habían sido inflados en valor para conseguir préstamos mayores. El segundo fue más grave. Las reformas de 2 edificios se habían facturado 2 veces. Una a nombre de Ledesma Hotels y otra a través de Costa Azul Gestión. La tercera línea llevó directamente a Paula. Costa Azul no era una consultora activa. No tenía equipo, ni oficina real, ni proyectos verificables. Pero había recibido pagos durante años, siempre con conceptos elegantes. Reposicionamiento de marca, análisis de expansión, asesoría estratégica. Palabras caras para vaciar una caja, dijo Alonso. Elena no respondió. Pensó en Paula de pie bajo el porche, sosteniendo una copa, mientras ella estaba bajo la lluvia. Por primera vez no sintió rabia. Sintió una claridad fría, casi triste. Paula no había entrado en su matrimonio solo por amor o deseo. Había entrado porque Iván era una puerta mal cerrada hacia dinero fácil. El segundo día, apareció el nombre de Teresa. Su firma estaba en autorizaciones antiguas, en modificaciones de deuda y en una transferencia fechada 15 años atrás. El dinero venía de una sociedad vinculada a Carmen Robles. No era una inversión común, era un préstamo de rescate, otorgado cuando Ledesma Hotels estaba a punto de caer. Gabriel colocó sobre la mesa una carta amarillenta, recuperada de la carpeta azul. Elena, dijo con voz baja, tu madre le salvó la empresa. La carta estaba dirigida a Teresa Ledesma. Carmen Robles aceptaba financiar la recuperación del grupo hotelero bajo una condición: que la participación de Robles quedara protegida y reconocida si la familia Ledesma incumplía los pagos. Elena leyó la respuesta de Teresa, escrita con una cortesía perfecta. Prometía gratitud, transparencia y respeto eterno. Debajo, Alonso dejó el documento siguiente. 2 años después, Teresa cambió la estructura societaria y enterró esa deuda bajo 3 compañías intermedias. No la pagó. La escondió. Elena sintió que algo antiguo se acomodaba dentro de ella. Ya no era solo la esposa humillada. Era la hija de una mujer a la que también habían usado. La notificación formal salió el jueves. Robles Capital activaba sus derechos sobre la deuda histórica y suspendía cualquier negociación con Ledesma Hotels.
por omisión material. Los bancos recibieron copia. También el regulador mercantil y los socios principales. A las 4 de la tarde, Iván llamó 9 veces. Elena no contestó. A las 5, Paula envió un mensaje corto. Tenemos que hablar antes de que esto destruya a todos. Elena lo leyó y lo archivó. A las 6:20, llegó Teresa a la sede de Robles Capital. No pidió cita. Exigió ver a Elena. Cuando entró en la sala, ya no llevaba el rostro de la mujer que daba órdenes desde un vestíbulo iluminado. Venía pálida, con el pelo recogido demasiado tirante y las manos desnudas, sin anillos. ¿Cuánto sabes?, preguntó. Elena la miró en silencio. Teresa tragó saliva. Entonces, por primera vez en 6 años, no la llamó querida, ni niña ni inútil. La llamó por su nombre completo. Elena Carmen Robles. Teresa salió de Robles Capital sin levantar la cabeza. No pidió perdón. No todavía. Solo se dejó sobre la mesa una carpeta con copias de documentos antiguos. Algunos firmados por ella, otros por abogados que ya no estaban vivos. Elena no la siguió. Había aprendido que la verdad no siempre necesita una escena final. A veces basta con ponerla, donde nadie pueda volver a esconderla. Durante los meses siguientes, Ledesma Hotels fue intervenida y reestructurada. Iván perdió el control ejecutivo. Paula fue apartada de toda operación financiera, mientras Alonso entregaba los contratos falsos a las autoridades. Teresa abandonó la finca familiar en silencio, con 2 maletas y sin el chofer, que antes abría la puerta por ella. Elena no celebró nada. La primera mañana después de firmar la toma de control, se preparó un café sola, abrió las ventanas de su nuevo despacho y leyó los nombres de los empleados que podían conservar su puesto. Pidió que se mantuviera al personal de limpieza, recepción y cocina. Ellos no habían robado nada. Solo habían trabajado bajo un apellido que se estaba cayendo. Iván la llamó una vez, semanas después. Su voz sonaba más baja, como si hubiera envejecido en pocos días. Dijo que no sabía cómo pedir perdón. Elena escuchó sin interrumpir. Al final, solo respondió: Empieza por no volver a mentirte. No hubo reconciliación. Tampoco odio. Solo una puerta cerrada con calma. La antigua finca Ledesma fue convertida en una casa de descanso para mujeres que habían perdido techo, dinero o voz dentro de un matrimonio. El día de la apertura volvió a llover. Elena colocó, junto a la entrada, una fila de paraguas nuevos. Luego se quedó bajo el porche, viendo entrar a la primera mujer con una maleta pequeña. Esta vez, la puerta no se cerró detrás de nadie. Hay traiciones que no solo rompen un matrimonio, rompen la imagen que una persona tenía de sí misma. Elena tardó años en comprender que confiar no era su culpa. Amar no era su debilidad. El error no fue haber creído en Iván, sino haber olvidado durante demasiado tiempo que también debía creer en ella. La vida, a veces, nos obliga a despertar en la noche más fría. Nos quita una casa para mostrarnos que nunca fue hogar. Nos deja bajo la lluvia para que aprendamos a distinguir quién nos abre una puerta y quién solo nos presta un techo mientras le resultamos útiles. Pero la dignidad no se recupera gritando más fuerte. Se recupera cuando una persona vuelve a decidir por sí misma. Cuando mira los papeles, las heridas, los recuerdos, y deja de pedir permiso para existir. Elena tuvo poder, sí. Tuvo dinero, nombre y abogados. Pero lo que la salvó no fue el imperio. Fue no permitir que el dolor la convirtiera en alguien igual a quienes la humillaron. Porque la verdadera justicia no siempre consiste en destruir. A veces consiste en reconstruir algo limpio donde antes hubo vergüenza.